Hay una clase de fuerza que no se ve, pero se siente. Una calma profunda que no depende del silencio externo, sino del orden interior. Y aunque parezca lejana, está más cerca de lo que crees. Vivimos rodeados de provocaciones, palabras que hieren, actitudes que irritan, miradas que encienden viejas heridas. Y cada vez que reaccionamos sin pensar, algo dentro de nosotros se debilita. Nos convertimos en marionetas de lo que ocurre afuera, atrapados en un vaivén emocional sin dirección. Pero hay otra forma de vivir, una en la que no huyes de lo que sientes, pero tampoco obedeces cada impulso, una donde puedes sentir rabia, sin romper, ansiedad, sin rendirte, una forma en la que tú decides qué entra y qué permanece. Este no es un mensaje de consuelo, es una invitación a entrenar la mente como una fortaleza, a recuperar tu libertad emocional, a dejar de vivir al servicio de tus reacciones y empezar a vivir desde la elección. Antes de avanzar, haz algo poderoso. Baja a los comentarios y escribe la frase: hoy elijo no ser esclavo de mi reacción. No es solo una afirmación, es un pacto contigo mismo. Una orden que tu mente necesita escuchar de tu propia voz. Un compromiso con la serenidad, incluso cuando todo afuera grita lo contrario. ¿Estás listo para comenzar ese camino? Entonces quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría, es una guía para liberarte de años de tensión, reacciones automáticas y emociones que ya no quieres cargar. Comencemos. Lección 1. Tu primera reacción no es un error, es una memoria. Cuando alguien te ignora, te grita o te desprecia, no estás actuando mal. Estás repitiendo lo que tu sistema aprendió para sobrevivir. Durante miles de años, ser rechazado era una amenaza real. Quedar fuera del grupo significaba soledad, peligro, incluso muerte. Tu cerebro primitivo aún vive con ese miedo. Por eso, cuando hoy alguien te critica o te ignora, sientes una ola de rabia, ansiedad o dolor. Tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro, aunque no lo estés. La clave no está en eliminar esas emociones, está en comprenderlas, y más aún, en decidir qué hacer con ellas una vez aparecen. Esa pequeña pausa entre lo que sientes y lo que haces es tu libertad. Ese espacio es donde se construye tu carácter, porque nadie, ni siquiera los sabios, puede evitar la ira. Pero tú sí puedes entrenarte para no actuar desde ella. Cuando respires en lugar de gritar, cuando observes en vez de reaccionar, estarás enseñándole a tu mente que no todo merece una respuesta impulsiva. Estás construyendo una nueva ruta, una en la que tú eliges y no tu herida. Epicteto lo dijo con claridad: no nos afecta lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Y esa interpretación no llega sola, llega después de una elección. Haz el ejercicio. La próxima vez que sientas que algo dentro de ti quiere explotar, haz una pausa. Dite: esto es solo mi sistema reaccionando, no hay peligro real. Y luego, elige, respira, observa. Recuerda que tú no eres el impulso, tú eres quien decide qué hacer con él. Lección 2. El silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra. No ese silencio que nace del miedo o de la resignación, sino el que eliges desde la claridad. Cuando alguien te provoca, todo en ti quiere responder, defenderte, explicarte, gritar. Pero justo ahí, en ese momento de tensión, tienes una opción que lo cambia todo: no hacer lo que esperan, no caer en el juego, no regalar tu energía. El silencio no es sumisión, es dominio. Es la forma más elegante de decir: tú no controlas mi estado interno. La mayoría cree que callar es ceder, pero quien calla con conciencia no se está rindiendo, se está preservando, porque sabe que una respuesta desde la rabia rara vez sana algo, y que a veces lo que no se dice protege más de lo que se expresa con violencia. Los estoicos entendían que la rabia no se combate con más rabia. Epicteto enseñaba que en una discusión todos creen tener la razón, pero el sabio no discute por orgullo,
El sabio no necesita demostrar nada para estar en paz. Hazlo tu práctica. Cuando alguien te provoque, detente, siente cómo se activa el impulso y en vez de soltar palabras como cuchillos, elige el silencio, una mirada firme, una respiración profunda y la decisión consciente de no desgastarte por lo que no vale la pena. Con el tiempo, descubrirás que el verdadero poder no está en ganar discusiones, sino en no necesitarlas. Que quien más firme se mantiene no es quien grita más fuerte, sino quien menos se altera. Lección 3. Cada vez que alguien logra alterarte, le estás dando el control de tu mundo interior. Quizá no con palabras, pero sí con tu reacción. Estás diciendo, tú decides cómo me siento, y eso, aunque sea común, no es libertad. Es dependencia emocional, es vivir con los nervios expuestos, como si cualquiera pudiera activar tu enojo, tu tristeza, tu ansiedad, con solo apretar el botón correcto. La mayoría de las personas camina así, culpando al entorno por cada emoción que sienten, y mientras lo hagan, seguirán atrapadas, no por lo que otros hacen, sino por no asumir el poder que tienen sobre sí mismas. El estoicismo lo plantea con claridad. No son los hechos los que te afectan, sino tu interpretación de esos hechos. Y si esa interpretación te hace daño, puedes elegir otra. Tú decides si tomas como personal cada gesto ajeno. Tú decides si permites que una mirada te desestabilice. Tú decides si alguien más tiene acceso libre a tu equilibrio emocional. Eso no significa volverte indiferente. Significa discernir. Recordar que no todo merece una reacción, que no todo lo que otros dicen o hacen es un reflejo de ti. La próxima vez que alguien te provoque, no respondas de inmediato. Respira, dite, no voy a contaminarme con esto y elige conservar tu centro. No porque seas frío, sino porque sabes proteger lo más valioso que tienes, tu paz. Una paz que no depende de cómo actúan los demás, sino de cómo eliges actuar tú. Lección 4. No todo lo que los demás hacen tiene que ver contigo. Pero si no entrenas tu mente, vivirás creyendo que sí. Una persona te ignora y piensas que le hiciste algo. Alguien responde con frialdad y lo tomas como rechazo. Sin darte cuenta, llenas los vacíos con suposiciones. Y casi siempre, esas suposiciones nacen del ego o de una herida vieja. Pero la verdad es esta: la mayoría de las personas no actúan para herirte. Están lidiando con sus propios miedos, dolores, distracciones, y tú solo estás en medio, no en el centro de su historia. Cuando asumes que todo es personal, te desgastas, te tomas cada gesto como una ofensa, te vuelves prisionero de lo que no entiendes y de lo que no te pertenece. Los estoicos enseñaban: no te enojes, compadécete. No porque todo se justifique, sino porque comprender te libera. Comprender te permite dejar de cargar con lo ajeno. Haz el ejercicio. La próxima vez que alguien se comporte de forma extraña, no inventes historias. Respira y repite: esto no es personal. Y observa cómo tu cuerpo se relaja, cómo desaparece la necesidad de explicaciones, cómo se abre un espacio de paz. No viniste a absorber emociones que no nacen de ti. Viniste a cuidar tu espacio interno, y eso empieza cuando eliges no asumir que todo gira alrededor de ti. A veces, soltar la necesidad de entender es la forma más pura de sanar. Lección 5. La verdadera fortaleza no se demuestra cuando todo está en calma, sino cuando tú permaneces sereno, incluso cuando todo alrededor se tambalea. Puedes planear, prepararte, cuidar cada detalle, pero tarde o temprano, algo te va a poner a prueba. Y no es un error, es parte del camino, porque la vida no está diseñada para evitarte el caos, sino para enseñarte a no perderte dentro de él. Los estoicos lo sabían. Por eso cultivaban dos virtudes esenciales: la imperturbabilidad y la invulnerabilidad emocional. Imperturbabilidad es no permitir que el mundo externo gobierne tu mundo interno.
es ver cómo cambian las cosas, cómo cambian las personas, y aún así mantener el eje, no porque no sientas, sino porque ya no reaccionas desde lo inmediato. La invulnerabilidad emocional no significa que no duelas, sino que aprendes a proteger tu paz sin endurecerte. No entregas tu equilibrio a las críticas, no permites que el rechazo te defina. Eres dueño de ti, y eso no te hace frío, te hace firme. Hazlo real. La próxima vez que sientas que todo te empuja a explotar, a colapsar, a correr, haz lo contrario. Respira, observa y permanece, porque el crecimiento no ocurre cuando todo es fácil, sino cuando tú decides mantenerte, incluso cuando todo lo demás cambia. Lección 6. No estás obligado a entrar en cada batalla que se te presenta. A veces, lo más sabio no es demostrar tu punto, sino elegir tu paz. Muchos creen que ceder la última palabra es rendirse, pero a veces cederla es proteger tu energía, porque hay discusiones que no buscan entendimiento, solo ganar terreno emocional. Y cada vez que entras en ellas, pierdes más de lo que ganas. No estás aquí para convencer a quien no quiere escuchar. No viniste a justificarte ante quien ya decidió no comprenderte. Tu misión no es probar tu valor, es habitarlo en silencio. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu agresor, no para sentirte superior, sino para no contaminarte con lo que no te representa. Cada vez que eliges el silencio frente a la provocación, estás entrenando tu libertad. Cada vez que no respondes al juicio con otro juicio, estás dejando claro que tu paz no está en venta. Hazlo práctica. La próxima vez que alguien busque llevarte al límite, pregúntate: ¿esto merece mi energía? ¿Este conflicto mejora algo? Si la respuesta es no, suelta. Elegir tus batallas no es cobardía, es maestría emocional. Es saber que no todo lo que te irrita merece una respuesta y no todo lo que te duele necesita explicarse. Lección 7. A veces, quien más te irrita es quien más te está enseñando. No porque tenga razón, sino porque activa en ti lo que aún no has sanado. Las personas difíciles son como espejos. Reflejan tus puntos ciegos, tus heridas abiertas, tus reacciones automáticas. Y aunque duela, esa incomodidad es un mapa, uno que te señala dónde necesitas trabajar, no afuera, sino adentro. Cuando alguien te saca de tu centro, tienes una oportunidad. Puedes reaccionar como siempre, o puedes observar, preguntarte: ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Estoy defendiendo un valor real o solo protegiendo mi ego? Los estoicos entendían que cada emoción intensa es una maestra disfrazada. Epicteto decía: las dificultades son las que revelan a los hombres, no los elogios, no la comodidad, sino el roce, el desafío, la fricción. Haz de cada molestia un entrenamiento. No te culpes por sentir, pero no dejes que esa emoción dirija tus actos. Obsérvala, interprétala, aprende de ella, y verás que poco a poco lo que antes te alteraba ya no te sacude tanto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has desarrollado algo más fuerte que la reacción, una conciencia que elige. Lección 8. No viniste a controlar a nadie, ni a forzar el cambio en quienes aún no están listos para cambiar. Por más que ames a alguien, no puedes vivir su proceso por él, y cuanto antes aceptes eso, antes recuperarás tu paz. La necesidad de corregir al otro muchas veces esconde ansiedad. Creemos que si el otro mejora, entonces nosotros estaremos tranquilos. Pero eso es dependencia emocional disfrazada de preocupación. El estoico no obliga, inspira, no exige, acompaña, no impone, confía. Marco Aurelio lo decía con claridad: corrige primero tus propios errores, porque solo desde el ejemplo puedes influir realmente. Y si tu influencia nace del juicio o la presión, el otro se cierra. Haz lo contrario. Cuando sientas el impulso de intervenir, respira. Pregúntate: ¿esto nace del amor o del miedo? ¿Estoy ayudando o intentando controlar? A veces, lo más sabio es dar un paso atrás.
no porque no te importe, sino porque entendiste que cada quien florece a su tiempo. Confía. Tu presencia calma influye más que 1000 consejos. Y en ese respeto, también estás amando. Lección 9. Mientras tu valor dependa de lo que otros piensan de ti, seguirás siendo frágil. Te sentirás bien si te elogian y vacío si te critican. Tu paz dependerá siempre de un juicio externo que nunca podrás controlar. Pero no viniste a mendigar validación. Viniste a conocerte, a sostenerte, a convertirte en alguien que se respeta incluso cuando nadie lo ve. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía, si buscas ser aprobado por los demás, te harás esclavo de ellos. Y tenía razón, porque mientras necesites ser comprendido, aceptado, valorado por todos, serás vulnerable a cualquier gesto, palabra o silencio ajeno. Haz lo contrario. Construye dentro lo que no quieres que te quiten desde fuera. Fortalece tu criterio. Aprende a evaluarte con honestidad, sin crueldad pero sin engaños. Acepta tus sombras, pero también reconoce tus avances. No eres perfecto, pero estás creciendo, y ese proceso merece respeto, incluso cuando nadie lo aplauda. La próxima vez que recibas una crítica, pregúntate, ¿viene con verdad útil o solo con juicio? Si sirve, escúchala. Si no, suéltala, porque tu paz no puede estar en manos ajenas. Tiene que estar anclada en quien ya decidiste ser. Lección 10. La ira no te vuelve débil, tampoco te hace malo, solo revela que algo dentro de ti se siente amenazado, ignorado o herido. Y está bien sentir eso. Lo que importa no es sentirla, sino lo que haces cuando aparece. Muchos reprimen su rabia y se enferman por dentro. Otros la sueltan sin control y dañan lo que más aman. Pero hay una tercera vía, sentirla con conciencia y transformarla en claridad. La ira es energía, una señal de que algo necesita atención. Pero si reaccionas sin pausa, esa energía se convierte en destrucción. Y si la observas, puedes convertirla en dirección. Epicteto decía, cuando estés a punto de enojarte, recuerda que no es la situación, sino tu interpretación la que te afecta. Eso no significa negar el dolor, significa elegir cómo responder a él. La próxima vez que sientas ese calor subir, detente. No expliques, no discutas, no escribas, solo respira. Nombrar lo que sientes ya es un acto de poder. Esto es ira, y puedo mirarla sin dejar que me controle. Después pregúntate, ¿qué me dolió realmente? ¿Qué parte de mí se sintió invadida o ignorada? Ahí empieza el dominio, ahí recuperas el centro. No necesitas gritar para ser firme, ni explotar para poner límites. Tu poder está en la calma que eliges cuando todo dentro quiere reaccionar. Y si haces de eso una práctica, descubrirás que la rabia no es tu enemiga, es una mensajera. Y tú decides si la escuchas con sabiduría o si dejas que te arrastre. Lección 11. La realidad no te daña. Lo que te daña es la historia que te cuentas sobre ella. Dos personas pueden vivir el mismo hecho y sentir cosas opuestas. No porque el mundo sea diferente, sino porque su interpretación lo es. Uno sufre por algo que el otro ni siquiera nota. ¿Por qué? Porque el filtro mental cambia toda la experiencia. Los estoicos insistían en esto. No puedes controlar lo que sucede, pero sí el significado que le das, y en ese significado está tu libertad. ¿Perdiste algo? Puedes verlo como una desgracia o como una oportunidad. ¿Alguien se alejó? Puedes asumir rechazo o comprender que cada quien tiene su camino. ¿Te corrigieron? Puedes sentirte humillado o ver una lección. Cada pensamiento que eliges repetir crea una realidad interna. Y si no los observas, tu mente se convierte en una máquina de sufrimiento automático. Haz el ejercicio. Cuando algo te afecte, no te creas el primer pensamiento que surja. Pregúntate, ¿esto es un hecho o una interpretación? ¿Hay otra forma de mirar esto? No se trata de engañarte,
Se trata de ver con claridad, de entender que tu mente no siempre dice la verdad, solo refleja lo que aprendió, lo que teme, lo que repite. Si entrenas esa pausa, ese momento en el que cuestionas lo que piensas, te liberarás de muchas cadenas invisibles, porque ya no vivirás reaccionando al mundo, sino eligiendo con qué historia quieres vivirlo. Y esa elección, si la repites, se vuelve carácter, y tu carácter se vuelve tu refugio. Lección 12. La calma no llega cuando todo se ordena afuera. Llega cuando tú decides no desordenarte por dentro, incluso si todo allá afuera está en caos. Creemos que necesitamos que el mundo coopere para estar en paz. Pero esa es una trampa, porque si tu serenidad depende de lo externo, estarás siempre a merced del entorno, y el entorno cambia. El tráfico, la gente, las noticias, los imprevistos, nunca paran. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. No buscaban que el mundo fuera perfecto, buscaban volverse fuertes ante lo imperfecto. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas, y eso significa que puedes vivir en medio del caos, sin dejar que ese caos te atraviese. ¿Cómo se logra? Con práctica, con respiración, con una pausa antes de cada impulso. Cuando algo te altere, no respondas enseguida. Observa, pregúntate, ¿esto es tan grave como parece? ¿Depende de mí cambiarlo? Si la respuesta es no, suéltalo. Y si la respuesta es sí, actúa, pero desde la claridad, no desde el impulso. Poco a poco, notarás algo poderoso, que ya no necesitas que todo esté bien para sentirte bien, que puedes conservar la serenidad, incluso mientras el mundo arde. Esa es la calma que no se rompe, la que no depende, la que habita en ti cuando decides cultivarla momento a momento. Lección 13. Reaccionar es fácil. Responder, en cambio, es un acto de conciencia. La mayoría de nuestras respuestas son reflejos. Alguien te habla con dureza y tú devuelves el golpe. Sientes miedo y huyes. Te critican y te defiendes sin pensar. Pero esa velocidad no es fortaleza, es automatismo. Y mientras vivas desde el reflejo, no estás eligiendo, estás repitiendo. La clave está en la pausa, ese espacio sutil entre lo que sientes y lo que haces. Ahí vive tu libertad. Ahí decides si quieres seguir repitiendo tu vieja historia o escribir una nueva. Los estoicos lo sabían. No buscaban reprimir emociones, sino gobernarlas. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Observar antes de actuar. Preguntarse si su respuesta aportaría algo o solo alimentaría el fuego. Haz lo mismo. Cuando algo te empuje a reaccionar, no obedezcas de inmediato. Respira. Date unos segundos. Pregúntate, ¿esto ayuda o solo descarga mi frustración? ¿Estoy cuidando mi paz o solo protegiendo el ego? Responder no siempre es callar. A veces es hablar con firmeza, pero desde la serenidad, desde una claridad que no necesita gritar para ser escuchada. Y cuanto más practiques esa pausa, más fuerte serás. No por lo que dices, sino por lo que decides no decir. No por lo que haces, sino por todo aquello que ahora eliges no hacer. Eso es dominio, y ese dominio te hace libre. Lección 14. No todo lo que piensas es cierto, y no todo lo que sientes necesita una reacción. Tu mente está llena de interpretaciones, algunas útiles, otras heredadas, muchas automáticas. Pero si no las observas, te conviertes en su esclavo. Crees que porque algo duele, entonces es verdad. Que si sientes rabia, alguien tiene que pagar. Que si estás ansioso, algo está por salir mal. Pero las emociones no son hechos, son señales. Y tu tarea no es obedecerlas, sino comprenderlas. Los estoicos lo tenían claro. Epicteto enseñaba que la mente debía ser entrenada como un músculo, no para evitar sentir, sino para no actuar desde la confusión. Cuando algo te altere, escribe lo que estás pensando. Léelo en voz alta.
Pregúntate, ¿esto es real o es una historia que me estoy contando? ¿Esta emoción me está mostrando algo valioso o solo está repitiendo un miedo viejo? Con esa simple práctica cambias el juego. Ya no vives en automático, te conviertes en observador. Y desde ahí puedes elegir mejor. Esto no es negar lo que sientes, es no entregarte por completo a ello. Es reconocer, esto está en mí, pero no soy yo. Y desde ahí responder con más calma. La verdadera libertad no es no sentir, es poder mirar lo que sientes sin ser arrastrado por ello. Y cuando logras eso, ninguna emoción puede dominarte, porque tú ya aprendiste a sostenerte, incluso en medio del oleaje. Lección 15. La serenidad no es un destino, es una forma de caminar, incluso en medio del ruido. Muchos creen que la calma llega cuando todo se resuelve, cuando no hay conflictos, ni pendientes, ni incertidumbre, pero ese momento casi nunca llega. Y mientras lo esperas, la vida se te escapa. El verdadero estoicismo te enseña otra cosa, que puedes estar en paz incluso cuando el mundo no coopera, que puedes pensar con claridad incluso cuando todo dentro grita, que puedes actuar con firmeza sin perder la suavidad del alma. Marco Aurelio escribió, el alma permanece invencible si se mantiene en armonía consigo misma. Esa es la meta, no controlar el mundo, sino gobernarte a ti. Y esa gobernanza se construye con pequeños actos. Una respiración antes de hablar, una palabra que eliges no decir, un pensamiento que decides soltar, una emoción que observas sin juicio. Cada vez que eliges responder con calma, estás reescribiendo tu historia. Estás dejando de ser esclavo de lo que antes te dominaba. No se trata de ser perfecto. Se trata de estar presente, de volver a ti cada vez que te pierdas, de recordar que dentro de ti hay un centro que no se rompe. Y si entrenas esa conciencia día a día, verás que la calma ya no es algo que buscas, sino algo que llevas contigo. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso que muchos evitan: mirar hacia adentro, porque es más fácil culpar al mundo que hacerse responsable de uno mismo. Pero tú elegiste el camino difícil, el camino del dominio interior. Ahora sabes que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia consciente frente a ellos. Que tu reacción ya no es un mandato, sino una opción. Y que tu mente puede ser tu refugio, no tu enemigo. Esto no termina aquí. Lo que escuchaste hoy es solo el inicio. Cada idea compartida es una semilla, y solo crecerá si tú decides practicarla. Cuando algo te saque de tu centro, recuerda, tú no eres el enojo, tú no eres la ansiedad. Tú eres quien puede observarlas y elegir distinto. Cada respiración que tomes antes de actuar es un acto de poder. Cada silencio que eliges con intención es un paso hacia la libertad. Y cada vez que vuelves al presente, aunque te hayas perdido, estás fortaleciéndote. Así que no busques calma afuera, constrúyela dentro, hazla tuya, y verás que, aun cuando el mundo se sacuda, tú ya no tiemblas igual. Gracias por darte este espacio. Gracias por elegirte. Y sobre todo, gracias por empezar a vivir como alguien que ya no reacciona por costumbre, sino que responde con sabiduría. Tu camino apenas comienza. Recuerda, no es necesario tener días perfectos para vivir en calma. Solo necesitas recordarte, una y otra vez, que la paz es una práctica, no un estado permanente, y que cada vez que eliges no reaccionar, estás rompiendo un patrón. Cada vez que eliges observar, en vez de pelear, estás sanando algo viejo. Y cada vez que vuelves al presente con firmeza, estás entrenando tu alma. No será fácil todos los días, pero sí será posible si cada día eliges ser tú quien gobierna tu mundo interior. Gracias por estar aquí. Nos encontramos pronto, en otro paso de este mismo camino.